El álgebra temprana en educación preescolar y básica primaria. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos. El proceso de generalizar en la escuela. Aunque los estándares básicos de competencia y los lineamientos curriculares tienen más de 10 años que fueron publicados, aún se considera imposible, exagerado o en algunas situaciones desconsiderado que los estudiantes de básica primaria y de preescolar trabajen el álgebra. Hoy, con nuestro taller de formación del ciclo 1, brindaremos algunas herramientas para fortalecer el pensamiento variacional a través de algunos procesos de generalización, a través de la identificación de patrones y secuencias. Retomemos nuevamente el momento de exploración para profundizar un poquito en los procesos del álgebra. Tenemos la situación de Leonardo y Carolina que están participando en la rifa de unas boletas para ingresar a unas funciones del Festival del Cine. Nos dice que Leonardo, quien ya tenía 7 boletas, ganó un sobre y Carolina, quien ya tenía 2 boletas, ganó 2 sobres. Y si ahora los dos quedan con el mismo número de boletas, debemos identificar, buscar, hallar el número de boletas que contiene cada sobre. En este caso tenemos una situación matemática donde tenemos datos que conocemos y tenemos una incógnita que es la que vamos a hallar o que ustedes ya hallaron con algunos procesos que realizaron. Para poder dar respuesta a esta situación es importante que la incógnita que tenemos, es decir, el número de boletas, este dato lo tratemos de igual manera con los datos que tenemos y le demos una representación, sea un símbolo, sea una imagen, sea un gesto, pero que siempre lo tengamos allí en los diferentes procesos que vamos a realizar. Vamos a mirar dos posibles soluciones de esta situación problema. Inicialmente, y estamos identificando de manera pictórica que Leonardo tiene un sobre con un número de boletas y adicional a ello tiene 7 boletas. Carolina tiene 2 sobres y 2 boletas. La primera solución o la primera forma de poder hallar una respuesta es a través de ensayo y error. En este caso podemos observar la tabla que tenemos acá. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos o citamos que en cada sobre hay una boleta. Si en cada sobre hay una boleta, en este caso Leonardo tiene 7 boletas fuera del sobre y si el sobre hay una boleta, tendría un total de 8 boletas. Si aplicamos la misma condición de una boleta en cada sobre, Carolina tendría 4, es decir, que no tenemos una igualdad. Ahora vamos a decir que en cada sobre hay 2 boletas. Si es así, al sumar con las boletas que están fuera del sobre, Leonardo tendría 9 y Carolina tendría 6. Continuamos en el ejercicio de ensayo y error y finalmente logramos identificar que en cada sobre hay 5 boletas, es decir, que 5 más 7 que tiene Leonardo nos da 12 y en el caso de Carolina, 5 más 5 más 2 boletas que tiene Suelda nos daría 12 y tendríamos una igualdad. Otra solución o posible solución es aislando el sobre o lo que en álgebra llamamos despejando la incógnita. En este caso hacemos la representación pictórica del sobre que tiene Leonardo y de sus 7 boletas. Carolina tiene los 2 sobres y 2 boletas, es decir, que los dos tienen igual cantidad de boletas independientemente si están dentro o fuera del sobre. En este caso empezamos a eliminar y a despejar. Si Leonardo tiene un sobre, eliminamos un sobre Carolina. Como Leonardo no tiene más sobres, no podemos eliminarle a Carolina más sobres. Debemos de ir eliminando en cuestión de igualdad. En este caso, se eliminan 2 de las 7 boletas que tiene Leonardo y las 2 que tiene Carolina. En este caso, a Leonardo le sobran 5 boletas, quiere decir que 5 boletas es igual a un sobre.
Teniendo clara dos posibles soluciones, dos formas diferentes de hallar la solución, cabe resaltar que hemos realizado un proceso pictórico, hemos realizado un ejercicio de ensayo y error y hemos realizado un ejercicio que podemos asociar básicamente con lo básico del álgebra, que es despejar la incógnita de manera pictórica. ¿Qué tan complejo puede ser esto? ¿Qué tanto podemos entender el álgebra en básica primaria? Son algunos interrogantes que nos hemos hecho, pero vamos a continuar profundizando un poco en la parte conceptual de nuestro taller. El pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos hacen referencia a ese reconocimiento, a la percepción, a la identificación y a la caracterización de la variación y el cambio en diferentes contextos, así como su descripción, modelación y representación en distintos sistemas y registros simbólicos, ya sean verbales, icónicos, gráficos o algebraicos. Este pensamiento tiene un propósito y es construir desde básica primaria diferentes caminos y acercamientos significativos para la comprensión y el uso de conceptos y procedimientos. El pensamiento variacional se desarrolla en estrecha relación con los otros pensamientos, como el numérico, el espacial, el métrico, el aleatorio o probabilístico. El desarrollo de este pensamiento se inicia con el estudio de las regularidades y la detención de criterios que rigen la formación e identificación de patrones en diferentes secuencias. Recordemos que cuando hablamos de patrones hablamos de sucesiones o secuencias que se presentan objetos, sucesos, formas o sonidos detrás de otro en un orden fijado de acuerdo a un patrón. Para desarrollar este pensamiento se debe analizar de qué forma cambia, aumenta o disminuye la forma o un valor en una secuencia. Se invita a hacer conjeturas sobre la forma o el valor siguiente del término de una secuencia. Se procura expresar ese término o mejor dos o tres términos siguientes de manera oral, de manera escrita, a través de dibujos o de diferentes representaciones. Calcular los siguientes términos, confirmar o refutar las conjeturas iniciales. Esto hace referencia a intentar las generalizaciones. Observamos el álgebra, una imagen del álgebra de Baldot que mucho la hemos trabajado, cómo reconocemos nosotros el álgebra y la noción que tenemos que se desarrolla solamente en los grados 10º y 11, pero como lo dicen nuestros estándares, desde los lineamientos curriculares y desde grado transición podemos abordar y brindarle al estudiante algunas bases de este proceso. Aquí tenemos otra situación muy particular y es una situación problema en la cual tenemos unas mesas y de acuerdo al incremento de cada mesa, asimismo debemos identificar cuántas sillas se requieren. Cuando hacemos este proceso, estamos presentando una situación de variación, una situación de cambio, la cual tiene un patrón. Cuando el niño realiza este proceso de razonamiento y de comunicación, estamos hablando de procesos algebraicos. Hay una frase muy bonita que los invita y nos invita a reflexionar y dice: toda ecuación es una adivinanza y el álgebra no es sino una serie de técnicas. ¿Cuál es la naturaleza del pensamiento algebraico? Entonces, cuando hablamos de este pensamiento, debemos de tener en cuenta tres nociones que nos permiten a nosotros identificar si estamos desarrollando este pensamiento algebraico. Entonces, la primera noción nos habla de la indeterminación, la cual nos hace referencia a esos números, a esos datos desconocidos, los que no conocemos, pero que hacen parte del problema y que debemos siempre tener en cuenta. En este caso hablamos de las famosas incógnitas o las variables. Hablamos de una segunda noción que es la denotación, que es la que nos dice que independientemente
de esa incógnita que tenemos, de ese valor que no conocemos, debemos darle una representación, darle un símbolo para poderlo tratar dentro de la solución. Es decir, en este caso podemos utilizar una letra que comúnmente tenemos la X, la Y en álgebra, o la que más se adapte a la persona. En este caso podemos darle una carita, podemos darle un símbolo, podemos darle un espacio, un signo de interrogación. Y la última noción es la analiticidad, la cual nos hace referencia a que estos datos, tanto los conocidos como los que no conocemos, es decir, esas incógnitas, deben de tratarse como si fueran conocidas y realizar las operaciones, tanto suma, resta, multiplicación, división, común y corriente, como si tuviese un valor ya conocido. Por ejemplo, en este caso tenemos un ejemplo de las tres nociones donde nos dice, Alejandro y Victoria tienen 4.100 pesos. Alejandro recibe 1.000 más que Victoria. ¿Cuánto dinero recibe Victoria? En esta situación, que es totalmente numérica, vamos a identificar que la determinación hace referencia a ese valor desconocido. Igual lo estamos representando con un signo de pregunta y le estamos dando un color y espacio determinado en la situación. A su vez, tenemos la denotación, ¿cierto? Que hace referencia a un símbolo que estamos utilizando, y en la parte de analiticidad miramos que estamos realizando las operaciones con ese valor desconocido para poder hallar la respuesta de la situación. Cuando hablamos de procesos algebraicos, también hablamos de procesos. Recordemos que en matemáticas tenemos 5 procesos, los cuales los asociamos a 5 competencias, ¿cierto? En este caso, ustedes ya conocen las competencias, que es resolución de problemas, razonamiento y comunicación. Cuando hablamos de procesos algebraicos y esta solución de algunas situaciones, hablamos y profundizamos en la competencia o proceso de razonar, el cual nos dice que en matemáticas y en este pensamiento hace referencia a encontrar patrones y expresarlos de manera matemática, a utilizar argumentos propios para exponer ideas matemáticas, a realizar procesos de memorización de reglas y algunos algoritmos. A su vez también nos habla de formular hipótesis, justificar estrategias y dar cuenta del cómo y el por qué se hizo el proceso. Y en relación al proceso de comunicar, hablamos de expresar ideas, comprender, interpretar y evaluar dichas ideas de manera oral o escrita, construir e interpretar, hacer observaciones y conjeturas y producir y representar los argumentos que tenemos frente a las situaciones. El álgebra, en este caso y en este taller, queremos hablar del álgebra temprana, el álgebra en la educación preescolar y en básica primaria y cómo podemos iniciar a trabajarla. Desde la propuesta curricular y desde varias investigaciones se dice que los niños entre la edad de 6 y 12 años evidencian procesos algebraicos y que deben de ser profundizados en secundaria. El álgebra primaria, en su denominación, considera que es una concepción muy amplia, que abarca el estudio, en este caso va a ser un estudio profundo en la generalización de patrones y en la identificación de las relaciones numéricas. ¿Qué propósito tiene el álgebra temprana? 1. Construir distintos caminos y acercamientos significativos para la comprensión de procedimientos en función y sistemas analíticos. 2. Inicia a través de las regularidades y detención de criterios y reglas para identificar los patrones que se repiten de manera periódica. Por ejemplo, cuando hablamos del pensamiento variacional y el álgebra, hablamos de algunas situaciones reales como es la identificación y el crecimiento de una planta, el cambio de temperatura, el flujo de vehículos, las figuras que cambian a través de un patrón o unas secuencias a través de 2, 4, 6, 8. Estos son procesos y son patrones que el estudiante empieza a identificar y hacen parte del pensamiento variacional. Y
Cuando hablamos de referentes nacionales que sustentan la propuesta de este taller, tenemos en cuenta los lineamientos curriculares, como saben, son la base en matemáticas y nos dicen que el pensamiento variacional y los sistemas algebraicos analíticos hacen parte de los conocimientos básicos que deben de tener los estudiantes en básica primaria. De igual manera, los estándares básicos de competencia, como ustedes ya conocen su estructura, cita 5 pensamientos, ¿cierto? El numérico, el aleatorio, el pensamiento métrico, el espacial y a su vez cita el pensamiento variacional y sistemas algebraicos. Lo cita y cita algunos estándares, un conjunto de estándares para primero y tercero y de igual manera para cuarto y quinto. En este caso se flexibiliza y se organizan de acuerdo a algunos ambientes y situaciones de aprendizaje significativas para el estudio. Acá podemos evidenciar los estándares básicos de primero a tercero por ciclos, cuarto y quinto, donde logramos identificar algunos estándares. En el caso de primero a tercero identificamos 5 estándares, en el caso de cuarto y quinto identificamos 4 estándares y si miramos la progresión de cada uno y la coherencia entre ellos, podemos identificar que se habla mucho de la identificación de patrones, la construcción de secuencias, el analizar las relaciones entre cada cantidad, ¿cierto? De igual manera, hablamos también de los procesos en los estándares básicos y en ello podemos identificar procesos como la identificación, las conjeturas, la generalización, las representaciones, el comunicar y el solucionar problemas. De igual manera, citamos los derechos básicos de aprendizaje para cada grado, teniendo en cuenta pues su nivel de complejidad y la progresión de cada uno. Se cita también, profes, un material impreso, lo tienen de manera impresa y digital en la presentación de esta STS, donde van a poder identificar el estándar, la matriz de referencia, el DBA, la malla de aprendizaje y algunos materiales PRES y de Colombia Aprende, que les permite potencializar y desarrollar en los estudiantes actividades que los van a llevar a encaminar ese pensamiento variacional y sistemas algebraicos. De igual manera, van a contar con ese material, como les decía, de manera impresa y de manera digital para profundizar. Continuando, podemos observar que el pensamiento variacional, como su nombre lo dice y como lo hemos mencionado anteriormente, hace referencia a todas esas situaciones de variación y de cambio en diferentes contextos, como lo decíamos antes, en situaciones como el cambio del clima, el cambio de una temperatura, ¿cierto? Hace referencia a esa parte de ciencias naturales y esa parte experimental, también a la vida cotidiana, quizás en los cambios que tenemos como personas, de bebés a niños, a jóvenes, adultos, ancianos, y también lo podemos ver en las matemáticas mismas, cómo se tiene proyectado este objetivo, ¿cierto? Entonces, mirando un poco, recordemos que el cambio, cuando hablamos de la palabra cambio, se entiende o hace referencia a la modificación de un estado. Y cuando hablamos del proceso de variación, lo entendemos como esa cuantificación de dicho cambio. ¿Qué tanto ha cambiado dicha situación? En este caso, como lo mencionábamos anteriormente, vamos a hablar de esos procesos generales de patrones que hacen referencia a secuencias. Cuando hablamos de educación inicial y de básica primaria, nos citan 4 entradas, 4 formas en que podemos desarrollar este pensamiento. En el taller de hoy vamos a profundizar un poco en una de estas 4 entradas y vamos a hablar de la generalización de los patrones, teniendo en cuenta que es un proceso.
Y más adelante podremos profundizar en la manipulación de ecuaciones, en la probabilidad y restricción de las mismas ecuaciones y cómo la aritmética y esos procesos numéricos, esas reglas que nosotros ya tenemos establecidas para poder resolver una situación, cómo se articulan en estos procesos. Cuando hablamos de la generalización de patrones, como les decía anteriormente, hablamos de secuencias, de sucesiones de tipo espacial conformadas por signos orales, gestuales, físicos, gráficos y numéricos. Pero, ¿qué es generalización? Se dice que generalización, profes, en álgebra, en matemáticas, es una herramienta que nos permite a nosotros aplicar diferentes procesos para resolver una situación. En este caso se dice que es una herramienta necesaria para iniciar el estudio de la variación en primaria en la construcción o lo que constituye el estudio de patrones. Eh, con respecto al álgebra, también se considera que es el primer momento en que el estudiante tiene contacto y generaliza sobre dichos patrones. En el desarrollo de este pensamiento, en el caso del pensamiento algebraico, se inicia con el estudio de las regularidades y la detención de algunos criterios de dichas regularidades y reglas en la formación e identificación de patrones que se repiten periódicamente en situaciones, que hace que varíe o cambie dicha situación. La generalización consiste en pasar de lo particular a lo general o de lo general en lo particular. En este caso, cuando hablamos de generalización de patrones, ¿qué implica? Nos dice que debemos de tomar conciencia de una propiedad en común, generalizar esta propiedad a todos los términos de una secuencia y usar esta propiedad común para encontrar una regla que permita calcular directamente cualquier término de la secuencia. La generalización de patrones es una secuencia, es un suceso de tipo especial, como lo decíamos anteriormente, de signos, de gráficos, de números. Ahorita vamos a profundizar un poco a qué hace referencia una secuencia y cómo se proyectan dichas secuencias, ¿cierto? ¿Con qué fin se quiere trabajar la generalización de patrones? Se trabaja con el fin de que los estudiantes identifiquen, representen y operen patrones o reglas de repetición en un orden de una secuencia, que pueden ser de manera cualitativa o de manera cuantitativa. ¿Qué son las secuencias? Entonces, tenemos secuencias de varios tipos y formas de representarlas, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a los niveles de desarrollo de los estudiantes, se pueden presentar diferentes secuencias de acuerdo a su complejidad, de acuerdo a su tipo y de acuerdo a su patrón. En este caso, tenemos secuencias corporales, tenemos secuencias manipulativas, es decir, las corporales, las secuencias que podemos realizar con nuestro cuerpo, que son secuencias de repetición, ¿cierto? Que se realizan de manera periódica y tenemos unas secuencias de manipulación que es cuando hablamos de esa representación concreta, inactiva, donde podemos manipular el material, donde tenemos contacto con él, ¿cierto? Y realizamos, en este caso nos dan un ejemplo de realizar esas manillitas, ¿cierto? En donde colocamos la bolita roja, la azul, la verde, volvemos a jugar roja, azul, verde, ¿cierto? De manera periódica a través de la repetición de. Seguidamente tenemos secuencias de figuras, tenemos secuencias de gráficos o números, tenemos una forma de hacer secuencias que ya es un poco más avanzada y compleja, que es a través de tablas donde vamos a tabular la información. Tenemos las secuencias numéricas y por último las secuencias por recurrencia. Las secuencias de figuras y de gráficos hacen parte de las secuencias de no recurrencia, es decir, que los elementos del término de esta secuencia se presentan en función a una secuencia anterior, están dependiendo de. Y como le decíamos al inicio, las corporales y las secuencias manipulativas son concretas, de manipulación.
Las secuencias de figuras y de gráficos son representaciones icónicas, es decir, representaciones a través del dibujo, es decir, pictóricas, y una última fase que son las representaciones simbólicas cuando empezamos a emplear símbolos, en este caso números, para poder representar dicha situación. Profundizando un poco más en el tipo de representación de las secuencias, vemos las tres formas de hacerlo: enactivas, icónicas y simbólicas, o lo que anteriormente cada vez que tenemos oportunidad hablamos de lo concreto, es decir, de esos materiales manipulativos que podemos tener, ya sean informales o especializados, esa parte icónica que hace parte de la parte pictórica, los gráficos, es decir, a través de dibujos, de configuraciones puntuales, de tablas, y la parte simbólica que hace referencia a los signos, es decir, a los números, a las relaciones aritméticas, al lenguaje verbal, al lenguaje sincopado o al lenguaje algebraico, que se asemeja mucho a la situación inicial de exploración donde estábamos despejando el sobre, que en este caso podríamos decir que el sobre pasaría a ser una X y empezamos a jugar con la estructura que conocemos básicamente del álgebra. Generalizar. Se dice que generalizar, para seguir retomando un poco, profes, y a pesar de que es un concepto nuevo para nosotros, la idea es que empecemos a tener una noción y lo empecemos a asociar con el aula. En este caso nos dice que es una acción de extraer de lo que es común y esencial a muchas cosas para formar un concepto general donde se comprendan todas. Generalizar nos permite observar, identificar, hacer analogías, descomponer, inducir y sobre todo simbolizar. Tenemos una figura general y, como lo muestra el ejemplo, y empezamos a extraer de ella información, pero que al final siempre vamos a hablar de esa situación macro. Aquí tenemos un ejemplo de una secuencia figural, ¿cierto? En donde vemos una situación de unas pelotas, cocos, círculos, como lo quieran llamar, que nos permite a nosotros o al estudiante, a través de unas preguntas, que identifique, que compare, que ordene y que halle quizás el patrón que hace que esta situación inicial, que es la bolita 1, cambie y esté en constante variación. En este caso, acá nos dan algunas sugerencias de preguntas que le podemos hacer a los estudiantes, como por ejemplo, ¿qué cambia entre la primera figura, es decir, en el triángulo 1 al triángulo 2? ¿Qué cambia entre el 4 y el 5? ¿Cuántos cocos o cuántas pelotas, cuántos círculos tiene la figura 5? ¿Y qué pasaría con una figura 6, 7, 8 o 9? En este caso, como miramos el primer ejemplo, estamos identificando qué cambia. En la primera figura aumenta 2, en la siguiente figura aumenta 3, en la siguiente 4, en la siguiente 5. Y a su vez estamos identificando o describiendo, en este caso recordemos que vamos a razonar, que es lo que estamos haciendo acá, identificando cada cuánto está cambiando y por qué cambia, y un proceso de comunicación que es donde hacemos la descripción de qué tanto está variando y empezamos a identificar que a medida que va creciendo esta pirámide va aumentando un círculo o una bolita. En algunos grados, quinto, sexto y quizá algunos estudiantes de cuarto, de acuerdo a las bases que tiene, puede realizar algunos registros tabulares, que son una herramienta que le permite a él el reconocer cómo está funcionando esta secuencia y cómo varía de una manera un poco más organizada. Recordemos que este es un tipo de secuencias de las que vimos anteriormente, ¿cierto? La corporal, la figural, la numérica, ¿cierto? Entonces, en este caso, vemos la secuencia figurativa como ejemplo. Aquí tenemos otro tipo de secuencia para los que han leído este texto.
son los de Anthony Brown, una historia, en donde vemos una secuencia de manera pictórica de un mono realizando actividades normales en casa. Entonces, en este caso, la invitación es también que desde otras áreas, desde otras situaciones, también podemos trabajar las secuencias y orden de eventos, ¿cierto? Teniendo en cuenta los niveles o las fases que hablábamos anteriormente de la indeterminación, de la analiticidad y la denotación. A su vez, a través de un cuento, de secuencias de imágenes, de situaciones y de eventos, cómo y en qué grado lo podemos trabajar. En los procesos de generalización tienen unas fases. En este caso vamos a hablar de 4 fases que se realizan cuando el niño está generalizando patrones. Hablamos de percibir o ver, ¿cierto? Es decir, de identificar la situación. La segunda, de expresar lo que está observando. La tercera, registrar. Y la última, verificar. Cuando hablamos de la primera fase, que decíamos ver y percibir, hacemos referencia a que el niño pueda, a través de la observación, identificar cuántos cuadros hay, cuántos bloques hay, qué puede ser la imagen, ¿cierto? Observar ciertas imágenes y empezar a hacer predicciones de, puede también decir o dibujar la figura siguiente, ¿cierto? Puede hablar de cómo cambia una figura respecto a la anterior. Y cuando hablamos de visualizar en matemáticas, se habla de utilizar las imágenes para identificar propiedades y relaciones entre las figuras que tenemos a través de el razonamiento. Una segunda fase se llama o se cita como decir y expresar y hace referencia a todo el proceso de comunicación oral de las ideas. Decir todo lo que se ve. Describir cómo cambia una figura, qué se observa, por qué se da la observación a través de predicciones, qué se mantiene, qué es igual. En este caso, los alumnos con frecuencia encuentran muy difícil esta segunda fase, ya que expresar y decir lo que se ve es un poco complejo para ellos y necesitan de apoyo, de algunos ejemplos y de cierto tiempo para que inicien a expresar las ideas que tienen referente a la situación que están viendo. Una tercera fase hace referencia a escribir y registrar lo que han observado, lo que han comunicado, ¿cierto? Y lo pueden hacer, como lo decíamos anteriormente, de manera verbal, a través de símbolos o de manera gráfica, es decir, de manera icónica, ¿cierto? En este caso se puede evidenciar los aciertos y quizás errores de la situación para poder hacer un proceso de retroalimentación. El estudiante puede dibujar gráficas, como lo decíamos, puede escribir y puede aclarar un poco más sus ideas de acuerdo a las 2 etapas anteriores para poder revisarlas y discutirlas y modificarlas. Y por último tenemos una fase que se llama la fase de verificación, donde hay que comprobar lo que se ha hallado, lo que se observó, lo que se comunicó, lo que se registró, a través quizás de momentos de socialización con los compañeros, de socialización con el docente, ¿cierto? La idea en esta fase es que el estudiante desarrolle su proceso de argumentación, que explique cuál es el patrón que está hallando, que realice inferencias, relaciones. También se habla de las implicaciones de este proceso de generalización en el aula, a través de un trabajo en conjunto con los estudiantes, o de manera individual, a través de preguntas, a través de grupos, para confrontar las diferentes soluciones, una plenaria para analizar los diferentes métodos que se están aplicando, o de manera individual a través de escrituras
de fórmulas y métodos que se emplean. Estas implicaciones nos permiten flexibilizar, es decir, permite utilizar diferentes recursos para que los estudiantes representen eh, los diferentes argumentos que tienen, permite trabajar en diferentes espacios, ¿cierto? Llegar al diálogo, permite reconocer los diferentes avances de cada proceso de razonamiento y comunicación que realizan los estudiantes, a su vez permite conocer los saberes que tienen y no solamente en este pensamiento variacional y sistemas algebraicos, sino también, como lo mencionamos al inicio, la relación que hay con otros pensamientos como el numérico y el geométrico, ya que estamos hablando de procesos de conteo, ¿cierto? Identificación de patrones, como lo decíamos, de pares, de tamaño, de cantidades y geométricos a través de las formas que estamos utilizando para representar dichas secuencias. Bien, se habla de algunas ventajas, ¿cierto? Y dentro de ellas podemos identificar que a través de el desarrollo de este pensamiento variacional, a través de la generalización de patrones, podemos promover los procesos de razonamiento y comunicación, posibilitar la integridad de diferentes saberes en diferentes ámbitos y pensamientos, aportar a la interpretación de la letra como una variable, apoyar las discusiones en el aula a través de la posibilidad de aceptación de argumentos y expresiones diversas. Y finalmente hablamos de la motivación y el proceso de descripción de las relaciones y propiedades de los números a través de la representación de letras, en este caso en los primeros grados a través de símbolos que van a cobrar un sentido mayor con respecto a las operaciones que normalmente estamos abordando.